En todo ese orden de ideas, le invito a que abra su Biblia en la carta de los Hechos, capítulo número 1, el verso número 8, porque allí quedamos hace 8 días. Esta es la continuidad. Hechos, capítulo número 1, verso 8. Recuerda que el título es Historia de la Iglesia Cristiana, segunda parte. Dijimos hace 8 días que la historia de la iglesia está compuesta por 6 periodos. El primer periodo es el periodo de la iglesia, ¿qué? Primitiva. El segundo periodo es el periodo de la iglesia perseguida. El tercer periodo es la iglesia imperial. El cuarto periodo es la iglesia medieval. El quinto periodo de la iglesia reformada y el sexto periodo de la iglesia actual, que es la que estamos viviendo, que es la iglesia contemporánea o la iglesia moderna. Perdóneme. Hechos capítulo número 1, el verso número 8. Allí quedamos hace 8 días en el texto. De hecho, remitámonos de una vez a Hechos capítulo número 1, verso número 8. Dijimos claramente que el que fundó la iglesia fue Jesucristo en el año número 30 de nuestra era. De hecho, el periodo total de la iglesia primitiva va desde el año 30 con la ascensión de Jesucristo al cielo hasta el año número 100 con la muerte del apóstol Juan. Consta un periodo de 70 años que es la iglesia primitiva o la iglesia apostólica o la iglesia pentecostal. Cuando le hablamos de la iglesia pentecostal, está refiriéndose a esta iglesia. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, está refiriéndose a esta iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia apostólica, estamos hablando de los apóstoles que dieron inicio o continuidad más bien con relación a lo que Jesucristo hizo o inició. Dijimos claramente también que Jesús tuvo 3 años de popularidad en los cuales impartió la palabra del Padre y que Él les dijo claramente a los apóstoles que por favor no se fueran a ir, sino que se quedaran en un lugar llamado el aposento alto en Jerusalén. ¿Para qué? Para que viniera sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Recuerde que Dios es uno. En el Antiguo Testamento se habla de la unicidad de Dios. Por eso hoy lamentablemente hay iglesias cristianas que se llaman unitarias o iglesia cristiana unitaria que solamente creen en el Padre, pero no creen en el Hijo o no creen en el Espíritu Santo. Pero Dios en el Antiguo Testamento se presentó como el único Dios, claro que sí, como la unicidad que habla la palabra en el Antiguo Testamento. Uno es, sí, es verdad, pero ya Dios en el Nuevo Testamento ha hablado claramente que son 3. Es un Dios con 3 formas. No son 3 dioses, es un único Dios. El Padre que ha creado todo el plan, el Padre creador. Número 2, el Hijo que ejecutó. Y número 3, el Espíritu Santo que revela o reveló. Lo que vino a habitar en el creyente, ¿qué vino a habitar? El Hijo, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, claro que sí, pero que es el que vino a habitar en el espíritu de cada creyente. Y dijimos claramente que el Espíritu Santo tiene posesión o viene como posesión de los creyentes. Una cosa es eso, cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y quiere tener o establecer una relación con Dios, entonces el Espíritu Santo viene y habita en él en forma de posesión. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando en forma de que Él es el dueño ahora de esa persona o que Él es el dueño de ese espíritu. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Pero ahora el Espíritu Santo viene es en forma de ¿qué? De poder. Son 2 eventos completamente diferentes. No vamos a confundirlos. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo se necesita en forma de poder? Claro que sí. ¿Para qué? Para testificar de Dios. Para que usted también no, o para que nosotros, la iglesia, no sea una iglesia lánguida, que cuando vengan los problemas usted se aparte y se ponga a llorar. Aunque podemos llorar. A lo que me refiero es a que usted se deje derribar por las dificultades que el mundo tiene. No podemos derribarlos por las dificultades. Hay muchas personas que se suicidan. Es más, hay pastores que se están suicidando. En Brasil se han suicidado hace 2 años, se subieron 10 pastores en Brasil. Pastores. Se supone que
deben tener el conocimiento de la palabra del Señor y se han suicidado. No podemos juzgarlos, pero sin embargo es inexplicable de alguna manera que si es un pastor y conoce la verdad, ¿por qué se suicidó? Sí, el enemigo pues trató con esa persona, pero entonces, ¿qué pasó con eso? ¿El Espíritu Santo no estaba en él en forma de poder? ¿Se da cuenta que podemos ser iglesia y no tener al Espíritu Santo en forma de poder? ¿Entiende usted? El Espíritu Santo habita en el creyente y cuando tenemos el poder, usted tiene parresía. Usted tiene valentía, usted tiene carácter, usted tiene autoridad, usted promulga el evangelio, usted tiene testimonio personal y tiene testimonio verbal. ¿Hablar en lenguas es bíblico? Claro que sí es bíblico. El capítulo 2 de Hechos dice claramente que fueron bautizados los apóstoles en las lenguas que ellos hablaban. Hay dos clases de lenguas. Hay heteros glosas y heteros dialectos. Entonces, consiste en que las lenguas del momento, de Panfilia, del Ponto, de Éfeso, de la Grecia antigua, etcétera, etcétera, los hablaron los apóstoles para poder anunciar y predicar el evangelio, la palabra de Jesús. Sin embargo, se le burlaron muchos y creyeron que estaban borrachos o llenos de mosto. Pero no fue así. A las 9 de la mañana, ¿cómo era posible estar a las 9 de la mañana? Dice, varones galileos, varones judíos, ¿cómo es posible que a las 9 a.m. estemos todos borrachos? Entonces están haciendo una defensa a la crítica cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. La iglesia contemporánea, que es la que hoy estamos viviendo o habitando o estando o permaneciendo, es la que debería tener también el Espíritu Santo en forma de poder. Pero eso, mire, por favor, la iglesia cristiana necesita ser ¿qué? Reformada y necesita una reforma urgente porque la iglesia se ha desviado. Se ha desviado de la enseñanza bíblica. Por eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo en forma de poder. Y cuando hablamos en forma de poder, no es que usted coja a las personas de las mechas, ni les grite, ni que hagamos cosas raras o extrañas. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted puede hablar con parresía, con autoridad, con conocimiento, con ciencia. ¿En dónde? En cualquier lugar, en cualquier esfera. ¿Sí? Cuando usted tiene el conocimiento, usted puede hablar con los filósofos más filósofos de Canadá. Pero si no se tiene el poder, usted puede decir, pero yo no tengo ni estudio, no tengo ni preparación. No importa que usted no tenga estudio ni preparación académica. Pero si usted tiene el Espíritu Santo va a hacer que usted hable en medio de un auditorio de alto perfil intelectual. Y también en medio de un auditorio de bajo perfil intelectual. Pero porque usted tiene ¿qué? El poder. El poder. Y también Dios va a obrar milagros y prodigios. Lamentablemente hay un ala de la iglesia cristiana bautista que dice que el cristianismo o el Espíritu Santo cesó, lo que se llama comúnmente por allí el cesacionismo. Al haber cesacionismo, dice que el Espíritu Santo solamente operó milagros y prodigios o señales en la iglesia apostólica primitiva y pentecostal, pero que a partir de ese momento se acabaron las señales y los prodigios. No, todavía hay señales y prodigios. Todavía. Lo que pasa es que necesitamos realmente ese poder del Espíritu Santo. Pero el punto principal es que recibiremos poder ¿para qué? Hechos 1:8. Mire, leámoslo. Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Samaria. ¿En dónde más? En Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Lo voy a leer en esta versión. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para ser testigos. Dijimos que la palabra testigo viene del griego martureo. Quiere decir que usted y yo somos ¿qué? Mártires. Pero algunos no dan ni la vida predicando el evangelio. ¿Ustedes creen que van a dar la vida por Jesús físicamente hablando? Porque se necesita ser valientes para decir que Jesús es el único y verdadero Dios porque tenemos la evidencia paleográfica, arqueológica, testimonial, escritural, etcétera, 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 que no la tiene ningún otro Dios. Los demás dioses son minúsculos. El único Dios verdadero es Jesús que resucitó. Dice claramente que se presentó a 500, más de 500 personas en un promedio de 40 días.
con pruebas indubitables. Y luego a los 10 días vino y descendió el Espíritu Santo para que la iglesia tuviera ¿qué? Poder. Los apóstoles en ese momento no tenían poder. Los apóstoles eran temerosos. Pedro era del vulgo. Pedro chapaleaba el idioma hebreo y griego, hay un poquito. Pero cuando recibe poder, Pedro cambia sustancialmente su forma. Habla de otra manera. Yo cuando era joven, más joven, porque ahora soy muy joven, yo era tímido, muy tímido. Ahora soy temido. No mentiras. Pero lo que quiere decir es que cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida cambió. Y pude entender que yo tenía el poder del Espíritu Santo. Pude predicar el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio. Usted también lo puede hacer. Eso no es para el pastor. Es para todo aquel que quiere creer y recibir el Espíritu Santo en forma de poder. Hoy, en una hora, saldremos de este lugar y la iglesia se va a dispersar en la ciudad. Y usted va a encontrar personas tristes, otros cansados, otros de alguna manera. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? No, porque usted tiene ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Usted no le va a decir a esa persona, ay, sí, lloremos juntos. No tiene sentido. Entonces, usted no se supone que es cristiano. Usted y yo tenemos que demostrar que tenemos el poder. Y no es una cuestión ni mental, ni es una actitud positiva. Actitud positiva. No, no, no. Es el poder del Espíritu Santo que te da las palabras del Padre y las palabras del Hijo para que se traduzcan en vida en aquel que no tiene la vida. Eso es el poder del Espíritu Santo. No es hablar simplemente en lenguas como una cotorra, taca, 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 taca. No. Aunque dijimos que hay lenguas angelicales o lenguas glosas y lenguas dialectos. Dos cosas diferentes. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora bien, dice aquí que me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Note usted, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? No es para pedir dinero, no es para robar a la gente, no es para engañar a la gente, no es para profetizar que se va a comprar un carro, una camioneta, que va a viajar a Europa, que se va a conseguir una gordita, un gordito, una flaquita, un altico, uno bonito. No es para eso. Porque eso es lo que se habla hoy en las iglesias de mala enseñanza. No es para hablar de finanzas, como esta iglesia lo hizo ayer. Y algunos escribieron, esto está poderoso. Ahí. Y un pastor dijo, esto está poderoso. Esto está poderoso. Poderoso es predicar la palabra de Jesús. Poderoso es hablar la verdad de Jesús. Poderoso es que el Espíritu Santo nos ha dado poder para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es poderoso. Poderoso es sacar al mundo de esas tinieblas que vive el mundo. Pero no para hablar de finanzas. Para hablar de finanzas, vaya a la universidad y estudie finanzas. ¿A alguien le gusta aquí la economía? Pues vaya a la universidad. Rebeca ha ido a la universidad y ha estudiado finanzas. O va a estudiar, o está estudiando. ¿A alguien le gustan los seguros? Pues vaya y estudie y haga una certificación en seguros. ¿A alguien le gusta la agricultura? Vaya, estudia ya. Pero la iglesia no es para hablar ni de seguros, ni de dinero, ni de economía, ni de relaciones extramatrimoniales. La iglesia está para dar la palabra de Jesús, que es la que produce la vida. Vida. ¿Vida en dónde? En el espíritu del ser humano. Vida en el hombre. Bien, dice la palabra ahora, y le hablarán a la gente de mí en Jerusalén, en todas partes, en Jerusalén. Miren, número uno, ¿cuál es la visión de Dios? ¿La visión de Dios cuál es? A veces a mí me preguntan, pastores, ¿cuál es su visión? ¿Cuál visión? Pues la visión que Dios me ha dado es la misma que Él tiene, porque yo no puedo hacer una visión, porque la mayoría de los pastores le dicen a uno, pastor, ¿cuál es su visión? Mi visión es abarcar 4 cuadras a la redonda. Mi visión es tener 10,000 personas. Mi visión es ir a las cárceles. Mi visión. Cada uno tiene una visión. Y cada año cambian
el lema. Muy bien, gracias. El lema. Entonces, este año es el año del Espíritu Santo. El año entrante es el año de la cosecha. El otro año es el año de las grandes prodigios. Y el otro año, y así sucesivamente, y cada día, y hay un letrero en la iglesia que dice santidad Jehová, y este es el año del no sé qué, y este es el año de sí, sí, cuándo. Y cada año hay un año nuevo. No, el Espíritu Santo es el mismo. O sea, el Espíritu Santo no dice, oiga, muchachos, iglesia, para este año es santidad, yo no sé quién. Para el otro año es finanzas. No, eso no dice el Espíritu Santo. ¿Cuál es la visión del Señor? Que seamos testigos ¿en dónde? De Dios ¿en dónde? De Jesús ¿en dónde? Dice, ojo, que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último o los lugares más lejanos de la tierra. O sea que la visión de Dios es que mundial, mundial. Y usted no le predica ni siquiera a su compañero de trabajo. Y si quiere le dice al Señor, llévame a las naciones, llévame, Señor, a las naciones. Si no le predica al que está al lado, ¿será que Dios lo va a llevar a usted a las naciones? Nunca lo va a llevar a las naciones. Se va a quedar aquí en London, Ontario, Londombia. Aquí se va a quedar. Porque Dios nos ha llamado a testificar en donde sea, en el lugar que sea. Y ojo, dice que hasta lo último de la tierra. O sea que la visión de Dios es ¿qué? Mundial, mundial. Para eso es dado ¿qué? El Espíritu Santo. Dice que después de todo eso, el Señor ahora sí fue ¿qué? Elevado al cielo. O sea que ascendió al cielo, está diciendo la carta de los Hechos. Por eso necesitamos ser ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva empezó a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Un paralelo, ¿será que la iglesia actual está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios? Hasta acá, la iglesia primitiva era otra cosa, predicaba la verdad, empezó a salir por diferentes lugares para predicar el evangelio. Eso me serán testigos. Ellos no, en Jerusalén solamente quedaron esperando ¿qué? El Espíritu Santo. Después, ¿qué ocurrió? La persecución, que eso lo vamos a ver en la segunda etapa, que es la iglesia ¿qué? Perseguida. Pero al inicio, en el año 30, cuando está empezando la iglesia, había una persecución verbal. Y de pronto uno que otro escupitazo. Pero todavía no había una persecución de muerte. Fue más adelante, años 65, años 50, años 67, antes de la caída de Jerusalén, del templo de Jerusalén, años 70. Ya empezaron a hacer grandes persecuciones judías, de los judíos a los cristianos. Pero luego vinieron las grandes persecuciones, de los emperadores a toda la iglesia cristiana. Y a veces aquí en la iglesia uno a veces no saluda a una persona y la persona no vuelve a la iglesia. Imagínense qué tal una persecución. La gente llora porque el pastor dijo, ay, el pastor habla tan duro, el pastor habla feo, feo habla el pastor. Por eso no volví porque el pastor dijo una cosa que no me gustó. Ahí yo me he encontrado con gente así. Dice, el pastor dijo una cosa que no me gustó, por eso yo no volví. Se molestan. El pastor dijo que la Virgen María es linda, pero que no es la madre de Dios. Pues sí, la Virgen María no es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios, Jesús. ¿Eso es realidad o no es realidad? Pero la gente se molesta por eso. La Virgen María es hermosa. La Virgen María es fabulosa. Una mujer preciosa que Dios escogió, piadosísima que Dios escogió. Pero la gente interpreta mal las cosas y por eso no vuelvo, no vuelvo. ¿Se da cuenta? Imagínense una persecución. ¿Entiende usted lo complicado de esta cuestión? Bueno, en este primer periodo, entonces, empieza la expansión de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ahora sí empieza la expansión de la iglesia y ellos empiezan a predicar el evangelio de una manera profunda. Empiezan a predicar el evangelio de una manera fuerte. Empiezan a predicar el evangelio de una manera llena de prodigios y señales. Miren lo que dice, por favor, el número 2, capítulo número 2 de Hechos, rápidamente. Dice que la llegada del Espíritu Santo. Cuando llega en la llegada del Espíritu Santo, el verso número 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo les dio que hablaran en otros idiomas para poder predicar el evangelio? Ellos no fueron a un curso de arameo, de griego,
No, simplemente recibieron ese poder para predicarle y la gente quedó sorprendida. Mire lo que dice el número 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Quiénes? Los de ese momento que no eran cristianos. Y dijeron, ¿cómo puede ser? Exclamaban todas estas personas, son de Galilea. Y aún así oímos hablar en nuestra lengua materna, dicen ellos. Luego dice, aquí estamos nosotros. Mire que no estamos diciendo mentiras. Dice, aquí estamos nosotros. ¿Quiénes estaban en ese momento recibiendo la predicación por medio de los apóstoles? Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia. ¿Dónde queda Capadocia? Turquía. Los turcos estaban recibiendo el evangelio por medio de los apóstoles, porque los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en el idioma de la Capadocia. Dice la palabra que también hablaban, ojo, de la Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor. ¿A dónde queda Libia? África. Libia no es la señora Libia que... No, Libia es África. ¿Se imagina cómo empezó a correr el evangelio? Pues esa era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era arrolladora. ¿Con cuántos hombres? 11 hombrecitos. Bueno, ya llegó Matías, obviamente se sumó, pero no habla mucho de Matías la Biblia, habla más de otros, ¿no? Habla más de Pedro, habla más de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano menor de Jesús. El que escribió la epístola, Santiago. Santiago, de hecho, era el apóstol. Santiago, de hecho, era el obispo de la iglesia de Jerusalén. ¡Wow! El hermano de Jesús, que en un inicio lo criticaba a Jesús. ¿Entiende usted cómo? Pero por cuando llega el Espíritu Santo, la vida de Santiago ha sido ¿qué? Revolucionada. Y nosotros los cristianos hoy contemporáneos o modernos tenemos que tener una vida revolucionada. Claro, ¿Pedro vivía una vida normal? ¿O Pedro dijo, no, es que ahora yo me tengo que hacer el blog? No, o sea, Pedro normal, normal. Su vida fue llena del Espíritu Santo, pero dice que Pedro iba camino a la oración y había una persona enferma. Y entonces le pregunta, esa persona le dice, oye, necesito dinero, le está pidiendo dinero. Pedro no dijo, oye, tienes que llamarme apóstol Pedro, yo soy... No, él dijo, mire hermano, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Y dice que inmediatamente fue ¿qué? Sanado. ¿Qué debe hacer hoy la iglesia? Lo mismo. Pero a veces, espere, llamo al pastor. No, hermano, usted tiene el poder. ¿Para qué me llama a mí? Yo no voy a ir. Porque yo no sé por qué toda la gente se para sobre el pastor. Usted tiene el poder. Por eso la iglesia hay que descentralizarla. Descentralice la iglesia. El pastor es un perro pastor. Pero él es el gran pastor. Cuando yo digo un perro pastor, yo no lo estoy hablando de una manera eh, eh, como un epíteto. Lo que estoy diciendo es perro pastor porque los perros pastores alemanes cuidan un rebañito, lo atraen, cuidan, el perro corre y trae las ovejas, las muerde, no dejan que se vayan, que se salgan del redil. Ese es el trabajo de un perro pastor, eso es lo que soy yo. Pero él es el pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, él es el buen pastor, él es el gran pastor, Jesús es el verdadero pastor. Ahora bien, ¿tenemos al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. O sea, cuando estamos hablando de esta enseñanza, también nos tiene que redarguir. ¿Será que yo sí tengo al Espíritu Santo? Solamente vengo el domingo ahí como por pasar el rato. El Evangelio dice claramente, mire, más adelante en el versículo 4, yo no me estoy inventando, 4, Pedro predica a la multitud. Y Pedro, que era tímido, que le daba miedo, que negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces negó a Jesús. Ahora Pedro tiene la parresía, la valentía de predicar a 3,000 personas, a más de 3,000 personajes. Y no fue por el carisma que tenía Pedro, ni por el olor. Pedro le ha pescado viejo. Bueno, ya había dejado de ser pescador, pero la ropa no la lavaba. No tenía Ariel ni Bel Rosita. Bueno,
¿Entiende usted? Pero el poder de predicar el evangelio con autoridad y con conocimiento hizo que muchos de estos que estaban allí, de Éfeso, de Ponto, de Galacia, empezaron a escuchar el evangelio. ¿Y de qué hablaba? ¿De finanzas? No, él hablaba de Jesús. Nosotros vimos cómo Jesús vino, hizo milagros, dio su vida, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, Y la gente decía, wow, ¿qué necesitamos para recibir a Jesús? Solamente recíbalo, crea en el nombre de Jesús, nazca de nuevo. ¿En dónde? En el Espíritu. Y se convertía. Y la iglesia primitiva, que eran 12, pasó a 120. Y de 120, 3,000. Y de 3,000, 5,000. Verdadero. Entonces dice que Pedro empezó a predicar y se convirtieron como 3,000. Si usted va al verso 41, mire lo que dice: los creyentes, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados. Note usted, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cómo cuántos? Yo no me lo estoy inventando. ¿Cómo esa iglesia primitiva tan hermosa empezó a... Mire, aquí no habían reglas absurdas. Aquí no habían reglas. Mire, usted tiene que tener celibato. Póngase el clériman bien, bien peinadito. No, no habían cosas raras. No, es que usted tiene que guardar el Shabbat. Si al contrario estaban saliendo del Shabbat, porque esos estaban en la ley, ¿qué? Judía de Moisés. Ellos estaban pasando ahora ¿a dónde? Al nuevo pacto. ¿Entiende las reglas? Entonces, más adelante va a haber un concilio, el concilio de Jerusalén en el año 50, el primer concilio. Porque allí se van a discutir cosas supuestamente importantes. Pero la iglesia que funda Cristo sobre 11 o 12 apóstoles, incluyendo a Matías, es la iglesia cristiana, con el poder del Espíritu Santo, y empieza a correr el evangelio. Note usted cómo la iglesia se empieza a multiplicar. Ellos no empezaron a hacer eventos, o Pedro dijo, oiga, vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a traer al pastor más lindo. No, y vamos a traer un grupo de alabanza, de Racamandaca, que toque todos los instrumentos, saxofón, violín, para que hagamos algo mega y hagamos una campañita evangelística. ¿Dijo Pedro eso? No, Pedro simplemente se paró y en esa simpleza empezó a predicarle a un poco de gente. 3,000 personas se convirtieron sin alabanza, sin speakers, sin cámaras, sin televisión, sin pantallas gigantes, sin nada. Predicó el evangelio y la gente se convertía. Ese era el poder del Espíritu Santo. Eso debería ocurrir hoy en la iglesia cristiana. Amén. Pero ¿de qué depende? De que usted también participe como cuerpo de Cristo, porque el trabajo de evangelizar y predicar no es del pastor, es de toda la iglesia. Mateo dice claramente, capítulo número 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dice que los pastores no más? No, toda la iglesia debe predicar el evangelio. Amén. Gracias, asistente. Pero mucha iglesia, ¿sabe por qué la iglesia no predica bien? Porque número uno, no ha sido formada en eso. Número dos, se han sentado solamente y ven la predicación como un cine y salen, se van para la casa. Y el pastor es el que tiene que predicar, el que predique. Los demás nos vamos para casa. No, usted tiene que predicar. ¿Sabe usted por qué no hace discípulos, amada iglesia? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Porque usted está ocupado en lavar la ropa, está ocupado en lavarle el carro. Es que le estoy echando brillo al carrito. Deje de echarle brillo al carro y vaya y haga discípulos. Pedro sana a un inválido. Ahí lo que estoy diciendo. Empieza a sanar Pedro. Dios por medio de Pedro empieza a sanar. Luego Pedro predica en el templo. Luego Pedro y Juan están ante el concilio, porque el concilio judío los están diciendo, oiga, ¿qué pasa que ustedes están haciendo cosas extrañas? La gente está alborotada. ¿Qué pasa? Interrogaron a Pedro, etcétera, etcétera.
Pero mire lo que dice aquí el capítulo número 4. Vaya conmigo al 4, por favor. 4, verso número 8. Mire cómo Pedro hace defensa. Él no tenía miedo. Muchos cristianos hoy tienen miedo. Ay, no, no nos dejaron predicar. Ay, ¿qué hacemos? Ay, no, vámonos. No, no. ¿Qué dijo Pedro? Cuando vinieron a atacarlos del concilio judío, Pedro no se puso a llorar, sino que Pedro dijo, mire lo que dice el verso número 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, antes no estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora sí está lleno del Espíritu Santo y dice, les dijo a los gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Se acuerda que el inválido fue sanado y empezaron a acosar a Pedro y a Juan? Pero él dice, ¿cómo así? Tan raro, ¿no? Luego él dice, ¿quieren saber cómo fue sanado? Dijo Pedro, verso 10, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado, todo el pueblo de Israel, perdón, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Se da cuenta que Pedro no negó a Jesús? Dijo, por el poderoso nombre de Jesucristo. No fue que dijo Pedro, no, pues la verdad fui yo, y pues tienen que dar una ofrenda de $50 y hermanos, si usted quiere ser sanado, también traiga la plata. No, eso es la famosa simonía. Y eso está pasando hoy en las iglesias. Dice la palabra, ojo, déjenme decirles claramente, en el verso número, en el nombre de Jesucristo, el verso número 10, pero en la mitad dice, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Quién es la piedra principal de la iglesia? Cristo, Él es la roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Cuando él dice eso, porque Pedro está diciendo claramente esa declaración, la declaración no es sobre Pedro, la declaración es sobre Jesús. La iglesia, y Pedro, y aquí lo está enfatizando Pedro, que la piedra angular, la piedra que ustedes rechazaron, le está diciendo Pedro a los no judíos, esa piedra que ustedes rechazaron, esa piedra se ha convertido en la piedra principal. Se da cuenta que la iglesia no fue edificada sobre los papas, la institución papal ocurre en el siglo cuarto, pero la iglesia tradicional ha dicho que el primer papa fue Pedro. No. No está, eso no es verdad. Eso es claro. Dice el verso número 12. Mire, en ningún otro hay salvación. Pedro es claro, él es enfático. No hay salvación en la religión XXXX, no hay salvación en los judíos, no hay salvación en los adventistas, no hay salvación en los evangélicos, no hay salvación en los protestantes en general, no hay en los testigos de Jehová. La salvación está ¿en quién? En Cristo Jesús. Es claro. Dice, en ningún otro Dios hay salvación. Dios no ha dado ningún nombre, bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El único nombre es el nombre de ¿quién? De Jesús. No hay otro nombre. Más adelante, por favor, vayan al verso número 32. Estamos en la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con esa iglesia primitiva? Dice que todos los bienes los tenían ¿en qué? En común, verso 32, lea el 32 por favor, verso 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y ¿se parece a esta iglesia? Todos estamos unidos de corazón. Amén. Estaban todos unidos, no había envidia, no había egoísmo, aportaban todos, ayudaban todos. Claro, unos más, que obviamente uno entiende, hay gente que tiene más recursos, otros menos recursos, eso es normal. Pero todos aportaban con un amor, no porque los obligaban, era voluntario. Debe ser así también en la iglesia hoy, voluntario. Si usted no quiere dar nada, pues no dé nada. Tranquilo, no, su salvación no se va a perder. Pero en esa época la iglesia primitiva dice que todos lo tenían en común. Si había una arepa, se comían la arepa entre todos. Así se mordisquito, pero no es que, ay, lo siento, so sorry, no alcanzó para ti. No, ¿sí entiende? Todo lo tenían en común. Hoy nos falta ese amor. Hoy nos falta ese amor. Lamentablemente, porque es lo que yo tengo, pero nos falta ese amor. Si alguien ha llegado nuevo, podamos ayudar a alguien. Démosle algo, acompañémoslos, ayudémosle. No, antes es el que ya es ciudadano, y durmiendo en un colchón.
y no habla bien inglés, uy, lo contrario, ¿no? Al caído caerle. Estamos hablando de la iglesia. ¿Se imagina? Cuando en la iglesia debe haber más amor. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque eso se da cuenta que eso es exhortar, hermano. La iglesia necesita ser exhortada. Nosotros tenemos que ser exhortados. Hay gente que no da nada. Dele a alguien algo. Es que ni un abrazo da. Entonces dice claramente la palabra que ellos tenían todo en común, que las posesiones, dice, mire, consideraban que sus posesiones no eran propias, ¿se da cuenta? Así que compartían todo lo que tenían, los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección del Señor Jesús, el evangelio empezó a correr, la iglesia empezó a crecer, empezó a haber finanzas en la iglesia. Ojo. Y hay una parejita, el capítulo 5, por favor, mire, estoy corriendo porque, pues, mire dos capítulos. El capítulo 5, esto es la iglesia primitiva, todavía no hemos llegado a la perseguida será el otro domingo. En la primitiva dice que el capítulo 5 hay una parejita que se llama ¿cómo? Ananías y Zafira. Es una pareja. Esta parejita eran cristianos, pero estos cristianos eran mentirosos. Dice, pues mire, ellos vendieron una propiedad y nadie les dijo, es que tiene que darla. No, no, ellos mismos dijeron, vamos a venderla y todo lo que nos den de dinero lo vamos a dar para la iglesia. Nadie los obligó, no hubo pactos, ni primicias, ni nada de esas cosas raras que están hablando hoy en las iglesias. No, 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 ellos voluntariamente. Y ellos voluntariamente hablaron con el Señor, con el Espíritu Santo, y dijeron, Señor, si vendemos esa propiedad, tenemos 20 propiedades. Vamos a vender una y de esa propiedad, pues entonces toda esa plata la vamos a coger y la vamos a dar para la iglesia, para comprar un auditorio, para comprar instrumentos, para, etcétera. Pero resulta que cuando vendieron la propiedad, dijeron, uy, fue más chica, esto es como mucho, ¿no? Sintieron dolor, dijeron, no, demos esta parte y escondamos la otra parte. Note que era voluntario, pero como a Dios no se le puede mentir. Mire lo que dice la palabra. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendieron una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con él, se lo embolsilló. Dice la palabra en el verso número 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, mire, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has mentido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué has, permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Le mentiste a quién? Al Espíritu Santo. Y te quedaste con la parte del dinero. Y la decisión mire lo que dice Pedro, le está diciendo, ojo, ahí es claro Pedro. Pedro le dice a Ananías, mire, la decisión de vender la propiedad fue tuya. No, la propiedad, o no, perdón, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no regalarlo. O sea, era tu decisión, nadie te estaba obligando. El mismo verso. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿A quién le mintieron? A Dios. Y dice la historia, porque no podemos leer todo el texto, que dice que inmediatamente eso ocurrió por haber mentido. Dice que murió ¿quién? Ananías se murió. Entonces miren el capítulo número 6, dice el verso número 2. De manera que los 12 convocaron a otros creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo ¿en dónde? Note usted, ¿en qué deberían ocupar el tiempo los pastores? En enseñar la palabra de Dios. Si la iglesia hiciera el trabajo como la iglesia primitiva, ¿la iglesia qué? Crecería. Pero como, no, pues el pastor fue el que puso la iglesia, pues él le toca. No, yo no he puesto la iglesia. Él fue el que dijo que hiciéramos la iglesia en todas partes del mundo. Yo no fue que yo un día dije, ay, yo quiero ser pastor. No, es un mandato, es un mandato. Vaya y haga discípulos. Si me hubiera quedado durmiendo, pues no tendríamos iglesia. Bueno, pues que usted lo hubiera hecho. Amén, por eso. ¿Entiende que es un trabajo de todos? Dice la palabra, y no dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos ¿de dónde? Del Espíritu Santo y demás. ¿Y de qué? Y de sabiduría. Solamente para servir mesas. Pero note usted algo. A ellos le daremos la responsabilidad.
Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Para qué? Los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Oración y enseñar la palabra. Oración y enseñar la palabra. Por eso eran, ¿qué? Usados. Por eso la sombra de Pedro sanaba enfermos. Mire, mi sombra no sana a nadie. ¿Entiende usted? Porque necesitamos los pastores tiempo para orar, tiempo para predicar, tiempo para enseñar, tiempo para tener un tiempo con Él para yo poder darles alimentos a ustedes. ¿Entiende usted? Pero a veces la gente no lo ve así. La gente dice, pastor, se echa dormido todo el día y predica solo el domingo y ya. Ay, yo no puedo dar ofrenda porque de malas. ¿Que trabaje? Sí, trabajamos. Pablo dice que él no quiso ser carga. Y dice que Pablo, ¿qué hizo? ¿Hacía qué? Tiendas de campaña, carpas, las hacía y las vendía y aún así predicaba ¿qué? El evangelio. Se iba a diferentes partes. ¿Hizo cuántos viajes misioneros? 3 viajes misioneros con plata de su propio pecunio o tesoro privado. Yo conozco aquí un pastor que nunca hizo iglesia. Era pastor, pero nunca hizo iglesia. Hasta que lo llamaron a una iglesia y le dijeron, mire, su sueldo va a ser tanto. Ahora sí voy a ser pastor. Teniendo el llamado, teniendo todo, teniendo recursos económicos porque también los tenía. Pues venda una propiedad y haga algo. Pero no, esperó que lo llamaran a X iglesia para que le dieran un sueldo y ahora sí podía hacer el ministerio. ¿Se imagina que uno espere que una iglesia lo llame para que le pague un sueldo y usted empiece a hacer el ministerio? No, porque esos son los asalariados. Acá no estamos para eso. Pedro no estaba esperando un salario. El evangelio tiene que correr y eso usted lo debería también pensar en cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos abrir nuestras casas para que el evangelio corra. Y yo no le estoy hablando de una forma de crecimiento o crecimiento. Yo no le estoy hablando de un sistema de G12. Ay, vamos ahora a hacer G12. Y vamos a abrir no, pero sí debería abrir las casas porque la Biblia dice que la iglesia primitiva empezó a predicar ¿en dónde? Dice que por las casas, por las casas. ¿Y usted abre su casa para predicar el evangelio o abre la casa para una furrusca? Deberíamos, usted dice, pero yo no tengo a quién. Ay, el vecino suyo quiere escuchar el evangelio y usted no le abre la casa. Con él usted ya puede pastorear uno, pero el modelo es Pedro. Pedro empezó, fueron 3,000, 120, 3,000, 5,000, y usted tiene a un vecino ahí que nunca ha escuchado el evangelio. Invítelo un día y predique el evangelio y abra esa casa los sábados a las 5 de la tarde. Dice, venga hermano, tengo un estudio bíblico, son 30 minutos, vamos a hablar de Jesús, lo invito. Y le tengo café. Puede que no vaya el primer día, pero arranque, inicie, porque la predicación del evangelio no es del pastor solamente, es de toda la... Pero usted el sábado se va para otra parte. ¿Se da cuenta que la iglesia primitiva era diferente? La de hoy no. La de hoy está pensando en otras cosas. Y el Señor está, vea, se lo digo, el Señor está por venir, por venir. Que el Señor no se encuentre haciendo la obra y no que lo encuentre haciendo una cosa por ahí rara. ¿Sí entiende? La iglesia primitiva, ¿cómo fue tan poderosa? Porque tenía que el poder del Espíritu Santo. En ese momento, donde la creación de la iglesia, habían 3 grupos importantes. Número 1, los hebreos que hablaban arameo y hebreo. Número 2, los helenistas que hablaban solo griego. Y número 3, los prosélitos que eran extranjeros que quitaban la fe de los dioses paganos y se iban a la iglesia, no a la iglesia, se iban al grupo judaizante, pero en el grupo judaizante escuchaban el evangelio y se convertían al cristianismo. 3 grupos en esa iglesia, pero eran judíos prácticamente. Después, más adelante, se convirtió en una iglesia que mixta entre judíos y gentiles. Y empezó a haber una revolución porque el evangelio empezó a predicarse en diferentes lugares. La palabra empezó a correr.
fue impresionante la expansión de la iglesia. Felipe empezó a predicar y le predicó a los samaritanos. ¿Se acuerda que los samaritanos y judíos no se podían ver? Pero Felipe, este Felipe que le estoy hablando no es Felipe, vuelvo y le repito, el Felipe es el que servía las mesas. Ese Felipe no dijo son solo las mesas, se fue y predicó y instituyó una iglesia. ¿En dónde? En Samaria. Él abandonó los prejuicios judíos, los prejuicios de no comer cerdo. Pedro igual, todos igual. Pedro no dijo, ay, Señor, yo nunca he comido chicharrón. Sino que Pedro tuvo una visión, ahí lo dice más adelante, yo no me lo estoy inventando. Pedro tuvo una visión y esa visión no solamente era con los alimentos, esa visión que Pedro ve es con relación a Cornelio, porque Cornelio no era judío, Cornelio era gentil y todos aquellos que eran gentiles eran ¿qué? Inmundos, inmundos no físicamente, inmundos espiritualmente porque no tenían a Dios. Pero Pedro en una visión dice que Pedro se fue a preparar la comida en la terraza y dice, ay, hoy tengo ganas como de una hamburguesita. Y se fue a la terraza a prepararse la hamburguesa. Sube Pedro y dice que ve un lienzo. Y en ese lienzo Dios le muestra a Pedro diferentes clases de animales inmundos llamados por la ley. Y Dios escuchó una voz que le dijo, mata esos animales y come. ¿Y Pedro qué dijo? Ay, Señor, yo no he comido chicharrón nunca. No, él dijo, no llames inmundo lo que yo he creado, lo que he hecho nuevo. Era para los alimentos, para que saliera de la ley. Y dos, era con relación a lo que iba a ocurrir después, porque iban a venir 3 varones enviados por Cornelio, porque Cornelio también había tenido una visión y porque Cornelio lo iba a llamar y para que por medio de la predicación de Pedro, Pedro pudiera predicarle a esos gentiles que eran llamados ¿qué? Inmundos. Y allí empieza la iglesia de esos judíos lindos, 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 que creían que el evangelio era solamente para esos judíos. Y aquí estamos todos lindos y nadie más, nadie más. No vamos a permitir que nadie entre en nuestra congregación. Y así hay congregaciones cristianas. No, aquí somos lindos. Si entra alguien con tatuaje, dígale que no entre. Si entra un gay, que no entre el gay. Si entra una prostituta, que no entre. Aquí somos todos lindos. Eso pasa hoy en nuestras iglesias. Que tiene el pelo largo, es del diablo. Que tiene una minifalda, Satanás. Quite. ¿Se entiende? Pero Dios le dijo a Pedro, mata y come, porque va a venir un tal Cornelio, van a enviar 3 varones y vas a ir a esa casa y les vas a predicar la palabra y ellos y la familia de ellos van a ser salvos. Porque esos que son inmundos para el judaísmo o para la iglesia cristiana naciente ya no serán más inmundos, porque la sangre de Cristo también los injertó en la iglesia. Ay, nosotros somos un injerto y fuimos injertados. Vaya conmigo a Efesios 2 y aquí termino por hoy, porque es una serie. Efesios 2 y aquí termino para confirmar que somos injertados. Usted no es judío. ¿Aquí hay algún judío? No me venga a decir que usted es García o de apellido no sé qué, y que usted es judío y que va a pedir nacionalidad judía. Ay, no, de aquí todos dicen que, ay, yo soy judío. No. Mire lo que dice Efesios capítulo número 2, y aquí terminamos, por favor. Efesios capítulo número 2. Para que usted se dé cuenta que nosotros los gentiles fuimos ¿qué? Injertados, los que éramos llamados ¿qué? Inmundos. Pero Pedro le dijo al Señor, perdón, el Señor le dijo a Pedro, mata y come, con relación a los animales y también con relación a los gentiles que eran llamados inmundos. Mire, Efesios capítulo número 2, el verso número 11 en adelante. El verso número 11, por favor. Mire lo que dice. Verso número 11. No olviden que ustedes los gentiles, ya termino aquí, por favor, pónganme la atención, ya termino. No olviden que ustedes los gentiles, o sea, ¿qué es un gentil? Todo aquel que no nació en el pueblo de Israel. Eso es un gentil. Ahora, hoy en día, ¿qué es un israelita? Un israelita es alguien que sí nació en Israel y tiene la práctica judaica o judaizante o ley. ¿Quién es un israelí? Un israelí es uno que nació en Israel, pero no tiene la práctica de la ley. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí entiende? Yo puedo haber, usted puede irse a Israel ahorita y lleva a su esposa embarazada. Por ejemplo, aquí está Jenny. Se van de paseo y nace el niño en Jerusalén.
¿Es un israelita? No, es un israelí. ¿Entiende? Por gentilicio, porque nació en Israel. Es israelí. Israelita es aquel que tiene la descendencia y vive bajo la ley judía. ¿Entiende la diferencia? Hay hebreos sionistas. Otra cosa. Hay hebreos judaizantes ortodoxos. Hay hebreos mesiánicos. O sea, hay de todo. ¿Se da cuenta? No todo es lo mismo. Y aquí está diciendo, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Nosotros estábamos excluidos. Éramos llamados, ¿cómo éramos llamados? Paganos e incircuncisos. Incircuncisos espiritualmente hablando e incircuncisos físicamente hablando. Por los judíos, quienes estaban orgullosos de su circuncisión. ¿Se da cuenta que ellos le tenían orgullo porque ellos sí eran circuncidados? Nosotros no tenemos ese pedazo de... En cambio, ustedes sí. Eso tenía que ver algo muy importante con el derramamiento de sangre, ¿no? No es que le sobrara el pedazo. No, es con derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, mire lo que dice, no su corazón. Verso número 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados. Se da cuenta, nosotros no vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. ¿De Israel? ¿De cuál Israel? ¿Del Israel actual? No, del Israel espiritual. No es que usted diga, yo quiero ser ciudadano de Israel, que me den la ciudadanía de Israel. Ay, no, no, no. No ha logrado la de Canadá y si se quiere ir a la de Israel. Ay, su merced. Y no pida la ciudadanía de Israel. ¿Para qué? Pida la ciudadanía del cielo. Esa es la que usted y yo tenemos por el efecto de Cristo. Dice la palabra, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero acuérdense que ese pacto quedó ¿qué? Derogado. Antiguo pacto. Vivían, dice, el pacto de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sí, eso era verdad. Verso número 13. Pero ahora han sido, mire, unidos a Cristo. En otra versión dice, injertados. ¿Sí o no? Nosotros hemos sido ¿qué? Injertados, unidos a Cristo. ¿Porque usted hizo algo? No, porque la misericordia de Dios le alcanzó a los gentiles. Por eso la predicación del evangelio se extendió a todo el mundo. Ojo, tanto que llegó a la predicación en el primer siglo, ya había llegado a Europa, había llegado a España en el primer siglo. Y usted no le predica ni siquiera al del lado que es, y qué pena, qué oso, ay, qué dirá, ay, no. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los dos pueblos, él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Se da cuenta que él unió a los dos pueblos? Ya no podemos decir, ay, yo soy lindo porque soy judío, ¿eh? Yo soy lindo. No, ya los unió. Dice claramente, por medio de su cuerpo, ¿en dónde? En la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ya no, ya si él se dejó la barba y se dejó crecer y sabe mucho, lo felicito, pero él no es más importante que yo. La iglesia, es más, la iglesia verdadera tiene mejor posición porque la iglesia es la esposa del Cordero. En cambio, el pueblo de Dios, ortodoxo, va a ser el invitado de las bodas del Cordero. Son dos cosas diferentes. ¿Usted quiere ser invitado o quiere ser el esposo, la esposa del esposo? ¿Cuál de las dos? ¿Usted quiere ser el amigo usted quiere ser el amigo del esposo o quiere ser la novia del esposo? Pero hay gente que se convierte en una religión y entonces prefiere ser la amiga. Yo soy el amigo. No, yo prefiero ser la esposa del Cordero que es Cristo, la iglesia que fue lavada. Verso número 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. ¿Se da cuenta? Era un sistema de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y los gentiles al crear de los dos grupos un nuevo. Pero dése cuenta que eso fue en ese momento. Y hoy, ¿cómo están palestinos y judíos? Peleando. Los judíos, claro, le repito que estuvo mal que jamás haya hecho eso con Israel, pero Israel se ensañó contra los palestinos. Oramos por Israel, amamos a Israel, pero Israel está siendo vengativo con los palestinos, que es su propio pueblo, además de eso, geográficamente hablando.
de la misma raíz también. Ya los llevó a Gaza y ahora a Rafah. ¿A dónde los va a llevar entonces? Niños que nada tienen que ver en el conflicto están siendo muertos por bombas israelíes. Y el mundo está diciendo, amamos a Israel. No, no. Amo a Israel espiritual, pero no al Israel que está asesinando niños y mujeres. ¿Entiende usted? No, creo que no están entendiendo. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque hay gente que dice, no hablamos mal de Israel. No, tenemos que hablar como está diciendo la palabra. No estamos hablando mal de Israel, estamos diciendo la verdad. Porque el Israel que está hablando aquí es un Israel espiritual, no es el Israel físico. El Israel físico es de venganza. Es que en el nombre de Dios están mandando bombas. Claro, ¿quién inició la guerra? Jamás. Claro. Pero la tierra, aunque fuera de Israel al comienzo, después fue poseída por los mismos palestinos. Y hace 72 años fue como nación que retomó nuevamente y los colonos vinieron y sacaron a la gente de Palestina. Eso es historia, eso no me lo he inventado yo. Luego está diciendo, ojo, hizo la paz entre los gentiles y los dos grupos. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso. Note usted, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se da cuenta que usted tiene acceso al Padre directo? Usted no tiene que consultar a nadie, ni tiene que ir a ningún cura, ni a ningún pastor, ni a ningún judío, ni a ningún rabino. Es que los rabinos son lindos y se saben el hebreo y la cábala judía y son los mejores. Carreta. Ellos están en un viejo pacto, nosotros vivimos en el mejor pacto, porque la sangre de Cristo hizo que nosotros pudiéramos llamar al Padre papito. El judío hasta el día de hoy no puede llamar a Dios papito. ¿Entiende usted? Él es Adonai Baraj Elohim. Mientras él dice Adonai Baraj Elohim, yo puedo decirle al Padre papito. Hay una diferencia inmensa. ¿Entiende usted la diferencia? ¡Wow! Entonces, ¿qué dice? Ya termino acá. Así, verso 19. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Se da cuenta? Los judíos nos trataban a nosotros como desconocidos. ¿Usted no ve que el grupo de judíos, los judíos en Nueva York, los sionistas, todos son lindos y se van a las escuelas de inglés solamente ellos? Y yo amo a los judíos, claro que sí. Pero ellos se creen la raza superior, lindos, lindos. Ustedes no. ¿Usted por qué come marrano, cerdo, chicharrón? Yo no, yo me cuido en esa comida. No, yo soy lindo. Usted es un cochino que se come esa comida. Sí, pues lea la Biblia. Dice que Dios separó, dividió. Hay un lienzo, Pedro lo vio, lo entendió. Pedro mismo lo entendió. Pero usted sigue guardando la ley, sigue guardando un concepto de ley. ¿Será que dice que eso es un tema? Sí, dice que es un tema que afecta solamente ¿qué? El cuerpo, no le va a afectar el espíritu para nada. Ahora, si el cerdo le hace daño, pues no se lo coma. Si el tamal le hace daño, no se lo coma. Si la morcilla le hace daño, no se la coma. Si el chunchullo le hace daño, no se lo coma. Pero eso no es pecado, hermano. Aló. Dice aquí, con todo el pueblo santo de Dios, son miembros ahora de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? Cristo mismo, Jesús. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su Espíritu. ¡Wow! ¿Entiende usted que ahora nosotros los gentiles hemos sido injertados y ahora somos la iglesia de Cristo? Y que ya no necesitamos reglas humanas porque ya Dios hizo todo, injertó a la iglesia. La iglesia primitiva lo estaba entendiendo, aunque venía crítica sobre la iglesia, pero la iglesia estaba permaneciendo.